Pues abrimos nuestra conversación con invitados, tengo que decir que honran enormemente con su presencia especial. Les doy la bienvenida y como es tradición en el programa les pido que ustedes se presenten. Senadora de la Peña, bienvenida aquí a su casa, Espinal. Muchas gracias. Bueno, primero me encanta recordar a Gilberto Rincón Gallardo por su pensamiento político, por su filosofía y por todo lo que hemos aprendido de él. Me encanta. Soy Angélica de la Peña, senadora de la República y presido la Comisión de Derechos Humanos. Se le ha tocado buena parte de las discusiones justamente para la reforma de la ley, para el diagnóstico sobre la discriminación. Y es un tema que le es cercano, senadora. Muy cercano, pero además es importante mencionar que hemos tenido que dirigir la discusión, porque teníamos varias iniciativas y teníamos que decidir impulsar la iniciativa que necesitábamos. Y en ese aspecto ha sido muy importante la relación que tenemos con Ricardo Bucio. Si no hubiera sido así, entonces no lograríamos estar cumpliendo con nuestra función de escuchar, en este caso, a la dependencia que está encargada de garantizar que en México se prevenga, pero además se erradique la discriminación. Me da mucho gusto tenerla aquí, senadora. Muchas gracias. Y precisamente aquí está con nosotros Ricardo Bucio, que le ha tocado comandar justamente los esfuerzos de esta segunda ola de reformas y que parece, Ricardo, las cosas están saliendo bien. Me da mucho gusto tenerte aquí de nuevo. Muchas gracias. Están saliendo bien, el reto se va ampliando, va creciendo. Me parece que además cada día rebasa más no solo los límites, sino sobre todo la competencia del propio Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, lo cual es realmente lo que se busca en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿no? Como dice, me toca presidir ahora, hace 4 años justo el Consejo, y yo creo que estoy en este tema a raíz de que la vida me permitió hace casi 30 años comenzar a conocer grupos vulnerados en sus derechos. Jóvenes en situación de reclusión, comunidades indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con VIH, trabajadoras del hogar, sindicalistas. En realidad nunca he podido dejar de tener relación con estos grupos, no lo he dejado de tener, y creo que ese ha sido el mejor regalo para poder hacer hoy lo que hago, ¿no? Para poder tratar de que esto tenga un contenido cercano a lo que necesita la sociedad. Valdrá la pena que nos hables un poco de cómo queda con AP después de esta reforma, no solamente con respecto a las facultades. En México somos buenísimos para darle facultades a las instancias de gobierno, ya nada más como están los municipios cargados de facultades, pero luego no les damos las herramientas, los dientes, se dice, para cumplir. Entonces se va a ser importante que este programa le dediquemos una buena parte de la discusión para hablar de ese coche que te toca conducir. Y le doy la bienvenida a mi buen amigo Jesús Rodríguez Cepeda. Muy feliz de tenerte aquí, Jesús. Muchas gracias, Ricardo. Recordando justamente la enorme aportación de Gilberto Rincón Gallardo, con quien hicimos un tramo de camino político al tratar de formular una agenda de no discriminación a inicios del siglo XXI, literalmente, y que pues ya ha dado pasos bien encaminados, me parece insuficientes todavía, necesitados todavía de apoyo del Estado mexicano en su conjunto, pero una aportación histórica al tema de los derechos en este país. Sí, yo creo que es un personaje que acabó formando a más de una persona de la misma generación a la que pertenecemos, Jesús. Y a ti te tocó, en suerte estos años, ser, lo tengo que decir sin ambajes, el gran teórico de la discriminación en México. Me da mucho gusto poder tener un filósofo de tu tamaño y una mirada también sobre la práctica de las políticas públicas en materia de lucha contra la discriminación para poder completar esta... Le tocó y le sigue tocando. Bueno, eso desde luego es un infundio, pero sí he tratado de seguir y de alimentar la reflexión que es un tema que se nos vino encima a través de la legislación, a través de la institucionalización, y para lo cual necesitábamos categorías que fueran
sobre la marcha corrigiendo el proyecto. Entonces hemos estado tratando de hacer también una convocatoria intelectual que arrope el proceso político e institucional de la lucha contra la discriminación. Encabezas una red, por cierto, de investigadores sobre el tema. Encabezamos un grupo, convocamos una red de investigadores que ahora está en formación, que estará por dar su primer resultado en un primer libro de estado del arte, en el cual, por cierto, participas tú. Y debo cumplir con una deuda que no he cumplido. Que Ricardo Rafael fue quien planteó, recuerdo muy bien, en el año 2000, la necesidad de lo que llamábamos entonces una ley de derechos de minorías, que luego se fue perfilando como una ley antidiscriminatoria. Y lo que ha pasado en estos años es que hemos tratado de seguir en el nivel de la reflexión intelectual, pues el proceso político de la no discriminación. Entonces hay un grupo muy amplio de intelectuales comprometidos con esto. Vamos a ver qué ha pasado en estos 10 años. Déjame empezar con una broma, pero no era tan broma cuando ocurrió. En este país se decía que había mucha desigualdad, pero no discriminación. Y ya incluso en las bromas se decía que aquí no se discriminaba porque no había habido población afrodescendiente en México. Ya. Y ahora resulta imposible, 10 años después, negar estas categorías estigmatizantes y discriminatorias que son tan próximas a nuestra cultura y a nuestro accionar diario. ¿Cómo pasa que una sociedad en 10 años puede caminar de la negación a la aceptación, y yo diría hoy hasta la lucha entusiasta en contra de estas prácticas? Me gustaría, si me ayuda, Ricardo, Jesús, senadora, a traer a esta mesa los episodios que su cabeza les permita recordar, más significativos de estos 10 años en la lucha contra la discriminación. No sé por cuál episodio quieren comenzar, pero será interesante abrir esa conversación. Bueno, yo creo que ha sido muy importante, viéndola desde el enfoque de la cotidianidad, cuando se empiezan a evidenciar en las encuestas los niveles de discriminación por distinta condición. Antes de que se reforme la Constitución en 2001, en donde se dio una gran discusión en el Senado de la República para configurar el principio de no discriminación, en el artículo 1 constitucional, había un trabajo muy importante desde este germen que efectivamente conducía a Gilberto en la época del sexenio de Fox, en donde se planteaban cómo había discriminación hasta por la forma de vestir, por donde vivías, por edad, no solamente por tu color de piel, como tú mencionas, también la discriminación por condición de género. Es decir, México entra a una etapa muy importante en donde las organizaciones que luchaban contra la discriminación empiezan a articularse. El problema era que cada organización, las mujeres, el movimiento feminista íbamos por un lado, y las organizaciones de los derechos de la niñez iban por otro lado, las organizaciones de lucha por los derechos indígenas por otro lado. Entonces yo creo que el gran cambio que se da en el país es cuando todas estas organizaciones, solamente por mencionar 3 grandes, se empiezan a articular. Y entonces vemos que no se trataba de una minoría, Jesús, sino se trataba... Por eso abandonamos exactamente ese lenguaje pronto. Y perdonen que recuerde a Alessandro Barata, todos aquellos y aquellas que no forman parte de ser este grupo de hombres mayores de edad. Ahí vamos quedando discriminados las mujeres, las niñas y los niños, blancos, todos los demás que no son blancos, que no somos blancos o blancas, y por supuesto propietarios y heterosexuales cuando menos a veces los closet, ¿no? Porque nada garantiza lo otro que es también el otro gran debate, ¿no? Es decir, la doble moral que configuraba cierto comportamiento que todo lo que no fuera eso, todos los demás estábamos discriminados, entonces no éramos minorías, ¿no? Este es un dato importante. En efecto, grupos que daban batalla desde trincheras muy distintas se dan cuenta que si unen esfuerzos, tienen frente a sí una batalla común y les costó trabajo entenderse, ¿no? Creo que ese es un episodio importante. Jesús, ¿qué otro? A ver, ¿por qué discriminación se vuelve un tema? Es decir, supongo que tiene que ver con algo más que moda, pues. Porque
porque es una práctica de toda la vida en la sociedad mexicana. La discriminación. La discriminación. Lo que no tenía era un nombre y una posibilidad de ser identificada para darle precisión a esta forma de desigualdad y a esta forma de exclusión, de sufrimiento y de agravio. La gran virtud de Rincón Gallardo fue darle un lenguaje político a una experiencia social compartida y que estaba muy fragmentada en la manera de presentarlo. Yo incluso cuando hablo con los alumnos sobre el tema de discriminación, les digo, ¿no se han dado cuenta que en los últimos años cada vez menos gente dice discriminar? Porque hemos hasta regularizado el término, ni siquiera... otro tema es la corrección lingüística, pero ni siquiera importaba si se pronunciaba como se tenía que decir. No me discrimines. No me discrimines. Ahora hasta se ha precisado el uso precisamente porque ya somos capaces de... No se necesita hacer una evaluación tipo CONAPRED precisa, jurídica, etcétera, pero tenemos ya la posibilidad de que nuestras percepciones de la desigualdad de trato las podamos representar o identificar con la idea de discriminación. Es una coincidencia azarosa que la pluralidad política y el surgimiento de la lucha contra la discriminación hayan aparecido al mismo tiempo. ¿Se podría no haber sucedido así? Yo creo que por lo menos en una vertiente sí. Sí pero hay una relación, no es una relación azarosa. En una vertiente muy específica, el discurso oficial del Estado mexicano frente a las agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, era de que en México no existía discriminación, por dos razones centrales. Primero, porque se asociaba discriminación solo con discriminación racial, de tal manera que se hacía invisible todas las otras formas y prácticas de discriminación. Y se desconoció la discriminación hacia los indígenas. Y luego se asumía que el gran triunfo cultural o etnocultural del Estado mexicano es el milagro del mestizaje. Este es un país mestizo que además honra sus raíces indígenas y por lo tanto, si juntamos los dos elementos, solo es discriminación, la discriminación racial, pero de esa no hay en México. La conclusión, y eso lo exhibía México en los foros internacionales, es que tenemos otros problemas, pero discriminación no. ¿Qué cambia en el seno del Estado mexicano, Ricardo Bucio, para que tengamos que aceptar nuestra realidad, es decir, que somos profundamente discriminatorios? Me parece que México vivió en las últimas décadas del siglo pasado, los 80s y los 90s, un proceso de reconocimiento parecido al que vivieron otros países y al que vio el sistema internacional de derechos humanos. Es decir, reconocer que con la conformación del Estado, de los estados democráticos y el reconocimiento de los derechos generales que se hizo en México en el siglo pasado, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, hubo al final del siglo pasado una serie de grupos de población que quedaron fuera del ejercicio de esos derechos o quedaron desaventajados totalmente, ¿no? Ese es el principio por el cual se hace la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación a las mujeres, la Convención de los Derechos del Niño, incluso la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación racial, ahora la de discapacidad, pero al mismo tiempo en México se va haciendo un proceso de reconocimiento de estas desigualdades desde una perspectiva aún no de derechos y se empiezan a hacer las leyes específicas para grupos de población específicas y las instituciones, cientos de instituciones en el país dedicadas a derechos de las mujeres, a pueblos indígenas, a personas con discapacidad, ahora a personas migrantes, etcétera, etcétera. Creo que se busca resarcir esta desigualdad que no logró en la conformación del Estado-Nación, porque cuando se vislumbró el reconocimiento de la generalidad no se tomó en cuenta la especificidad. La frase de Vasconcelos es clave en eso, ¿no? Sí. Había una sola raza, se expresaba por un solo espíritu. Ahora, el tema es que ese reconocimiento de que existen los grupos en particular y que tienen necesidades particulares, tenía todavía esta perspectiva, no fraseada así, pero de minorías, ¿sí? De darle acceso a derechos, a servicios a las minorías. Ahora, lo que ha pasado en la última década no son las minorías y son sus derechos específicos, sino es la igualdad de derechos. Y ahora, desde la reforma del 2011, es la perspectiva de derechos humanos para todos. Ese sí es otro segundo cambio ya radical. Ahora, México ha tenido conciencia desde su fundación a propósito de la desigualdad, ¿no? Esta es la nación más desigual del mundo.
decía Humboldt, Molina Enríquez, ¿no? Clarísimo en su discusión sobre la desigualdad. Sí, este país tiene conciencia de desigualdad, pero no tiene conciencia de la discriminación. Me voy a corte y ayúdenme a entender cómo se puede tener conciencia de la desigualdad, pero no conciencia de la discriminación, y en qué ha cambiado también esa dinámica entre desigualdad y discriminación. Voy a la igualdad. Me gusta ir a la escuela, aprender a leer, escribir. Porque nunca nos enseñan, como que no vale la pena. Y quiero tener amigos y amigas. Se va a llamar de mí, y no me gusta esa idea. Ya quiero estar más feliz para siempre. Estamos de vuelta en Espiral hablando de la lucha contra la discriminación. Y mira, yo estoy dando por sentado que las reformas a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación que ocurrieron en Cámara de Diputados, originadas en el Senado y que ahora regresan a Cámara de Senadores, ya se resolvieron. Estoy dando por sentado que la ley ya es un hecho. Sin embargo, senador, ayúdenme nada más a entender el proceso legislativo, no nos dedicamos mucho tiempo ahí, pero ¿dónde estamos? ¿Cuánto falta para que llegue al Senado? ¿Y cómo están los senadores? ¿Le van a enmendar otra vez la plana a los diputados? No, ya nos pusimos de acuerdo con la Cámara de Diputados y por supuesto con el Consejo para ver qué es lo que tenemos que actualizar, y entonces quedó el precepto muy bien. La semana que entra tenemos sesión en la Comisión de Derechos Humanos para simple y llanamente aprobar en sus términos el dictamen que viene en la Cámara de Diputados. Y hay humo blanco. Y ya se va al Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Son algunas reformas importantes las que están ahí. A ver, yo sí quisiera que me ayudaran a hablar de esta diferencia entre queja y reclamación. Insisto, de un lado, sí sea una autoridad en CONAPRED para enfrentar a un subsecretario de Gobernación que cometiera un acto discriminatorio, pero pues más bien eran como amigos conciliadores de particulares que se discriminaban entre sí. ¿Cómo se modifica ahora este tema de la queja y la reclamación? Se homologa el procedimiento. Se vuelve lo mismo. Todo. Se vuelve lo mismo y además corrige un error inicial, ese sí, un error de la ley, porque la ley actual, ya me dijiste que no la ley actual, la ley vigente, antes de que la próxima semana ya será otra cosa. Establece que las obligaciones son, los entes obligados son las autoridades y los particulares, es decir, nos obliga de la misma manera a todos. Pero a la hora de actuar en contra de actos de discriminación, la ley hace una diferencia dependiendo de quién cometía el acto de discriminación, no dependiendo de la discriminación ni de... A ver, pongamos un ejemplo. Estos edificios que hay a la salida de Santa Fe, que han ganado fama porque a personas de cierta religión no las admiten, sí. A trabajadoras del hogar que van vestidas de delantal no las dejan exhibirse, hay que esconderlas, en fin. A ver, hoy no hay manera de combatir a los elevadores. Hoy lo que podemos hacer son mecanismos de conciliación. Los mecanismos de conciliación... Perdón que diga, utilice el término al estilo de mis hijos, buena onda. Mecanismos buena onda, sin dientes. Mecanismos sin dientes, pero mecanismos que a lo largo de 10 años lo que se han mostrado es efectividad. Sí, son efectivos. Porque tenemos más del 50% de los casos se resuelven a favor de los peticionarios cuando se trata de casos cometidos por particulares. O sea, igual que la Procuraduría del Consumidor, llamo a las partes, les pido que se pongan de acuerdo, que se pidan disculpas. ¿Cómo funciona eso? No, nosotros no somos mediador, ¿sí? ¿No? Nosotros somos un conciliador del lado de la víctima, ¿no? Eso le toca a un organismo defensor de derechos humanos, no es pónganse de acuerdo y lleguen a un arreglo entre ustedes. Nosotros somos un conciliador que está al lado de la víctima, defiende los intereses de la víctima, evidentemente tenemos que comprobar que hay un acto discriminatorio y después de eso tratar de siempre buscar dos cosas. Si el victimario te dice, no voy a reparar el daño, no me interesa negociar con esta persona. La ley vigente dice que si eres un particular,
no podemos ir más allá. Ahí se acabó el asunto. Si una empresa corre a alguien por... Bueno, sucedió con Pepsi Cola, ¿no? Corrió a una persona por su identidad sexual y no hubo nada que hacer en CONAPRED, nada que hacer. Ahí no hay... Ahora con la reforma que hacer. Bueno, hasta ahora no hay nada que hacer legalmente. Una cosa que sí decías al principio, la sanción social ahora está operando, ¿no? La sanción, y es una parte muy importante. La ley ahora nos da la posibilidad de actuar de la misma manera contra un particular que contra una autoridad. ¿Puedes obligar hoy a Pepsi Cola a tratar de una manera distinta a esta persona? Pues vamos a tratar, el mecanismo es primero va el proceso de consideración. No se acepta el proceso de consideración, entonces se determina un acto de discriminación, se puede emitir una resolución por disposición, así lo determina la ley, así se llama esta figura, que es una figura parecida a una recomendación de derechos humanos, pero que es vinculante, y si el responsable del acto de discriminación, la empresa, no la acata, entonces nosotros podemos enviar el caso a tribunales administrativos para sanciones, ¿no? Pero también antes de eso vamos a poder emitir, vamos a tener mecanismos de reparación del daño, mecanismos de compensación, que pueden ser incluso monetaria, económica, mecanismos de amonestaciones públicas, amonestaciones privadas y garantías de no repetición. Eso suena a dientes, ¿no? A ver, Jesús, ¿sí hace un gran cambio esto que está planteando? Yo creo que hace un cambio. Yo desde luego soy partidario de otras experiencias donde las sanciones son claras, directas y afectan el bolsillo del discriminador en muchos casos. El modelo de Suecia es súper efectivo por eso, ¿no? Porque en efecto es son medidas que disuaden rápidamente y que garantizan no repetición. Pero cuando dice Ricardo, reparación del daño, reparación económica del daño, se acerca a Suecia. A ver, el asunto es que en la medida en que el Consejo, con las atribuciones con las que quedará próximamente, incluso respecto de particulares, que era la parte más débil, yo creo que ambas partes son débiles en la ley actual. Incluso respecto de funcionarios públicos, de servidores públicos federales, sigue siendo débil lo que se hace como castigo. Ahora se refuerzan las sanciones en efecto, pero de todas maneras creo que el horizonte todavía se puede ampliar. Habría que fortalecer el terreno de las sanciones. Yo tengo la impresión de que a veces cuando se legisla en este país, no se percibe, respecto a discriminación, pero también puede ser en otros ámbitos, no se percibe que probablemente la mayor parte de las prácticas discriminatorias se ejercen en el mundo privado, y el Estado debería tener la posibilidad de restaurar derechos en ese ambiente. No con la idea de que es un mundo que debe estar tratado de una manera excepcional, porque no es excepcional lo que sucede, sino es más bien las prácticas regulares. Ahora, si bien tomamos conciencia de la discriminación, todavía no hay acuerdo con respecto a esto. La sentencia de la Suprema Corte, que puede tener algunas deficiencias, pero que justamente enfrentó la pugna entre dos periodistas, que uno al otro se había llamado puñal, maricón, enojó mucho a ciertos intelectuales de este país. Resulta que el Estado me va a poner un tapabocas y no voy a poder en toda libertad llamar a alguien puñal y maricón. Yo preguntaría ahí dónde estamos, porque sí estamos de acuerdo que discriminamos, no estamos de acuerdo en cómo resolver, restaurar, igualar frente a ese acto discriminatorio. ¿Cuál es la discusión en ese sentido, Senado? Bueno, lo que pasa es que en el fondo de todo esto está una cultura, quiere decir una forma de ser, una forma de pensar, que derivan también de estructuras sociales, que tenemos que ir cambiando. Este tipo de reacciones derivan de que les estás moviendo una forma de ser. Cuando tú determinas en la ley que no solamente proteges a los niños, a las niñas menores de 12 años, sino a las niñas menores de 18 años de edad, estás cambiando una cultura. Es decir, que no puedes, ustedes como señores, seducir a una chavita de 17 años porque dicen huele a MP. Ya la ley la protege. ¿Qué te provoca? ¿Cambias? Ya no veo que esa frase está buena. Claro, es lo esa niña huele a MP. Sí, huele a MP, es decir, huele al Ministerio Público, claro. Entonces, antes decían otra cosa, ya alcanza el timbre, o ya pesa 30 kilos, o no sé qué. Todo ese tipo de comentarios peyorativos, discriminatorios,
profundamente discriminatorios, han ido cambiando porque ha cambiado también la sociedad. O le pones detentes. ¿Quiénes tienen más condiciones de cambiar? Bueno, se dice que entre más joven es una persona, más es fácil cambiar. Y una persona que es más difícil cambiar, le pones un detente, le pones una norma, le aplicas una norma. Y la norma tiene que ser efectiva para que efectivamente la gente cambie. No va a dejar una persona de tirar la basura en la calle hasta que no le aplicas una norma de una multa punitiva de... Multas económicas, no tanto privación de la libertad como está en el caso de la Ciudad de México. La noción de penalización es, hablar de castigos y pueden darse de manera general, no llevar al derecho penal, que ha sido un fracaso, por cierto, más bien en el ámbito de lo civil. Al derecho penal en México, la lucha contra la discriminación en nuestro país, ¿no? Hay otros tratamientos jurisdiccionales de los que habría que aprender, ¿no? Y que tienen buenos resultados, ¿no? En el caso específico, ahora, yo soy partidario de sanciones fuertes cuando haya que sancionar, pero hay otras formas de lucha contra la discriminación que deben tener mucho cuidado con la intervención del Poder Judicial. Y el tema de la libertad de expresión es uno de ellos. En el caso de esta sentencia, un elemento que primero llama la atención es que el ministro que más sabe de derecho antidiscriminatorio en este país, el ministro Cosío, votó en contra en la primera sala de esa sentencia. Yo había pensado que ibas a decir ministro Saldívar. No, pero bueno, más allá de eso. Bueno, pero la sentencia y su argumento fue que no había en efecto una relación de poder entre el presunto discriminador y el presunto discriminado. Y por lo tanto era difícil que aquel que era acusado pudiera haber violado los derechos del otro, lo cual tipifica el acto discriminatorio. Sí. A mí me parece que eso es importante, porque al mismo tiempo tenemos que luchar contra estas expresiones, y esa es la parte cultural de la lucha contra la discriminación, que se presenta en efecto como sanción pública, como capacidad de enfrentar a las expresiones discriminatorias con recursos del mismo orden público, sin necesidad de que el Estado se convierta en una especie de censor, que es uno de los riesgos de las legislaciones antidiscriminatorias autoritarias, que las hay. Estamos claros, pero nadie está planteando eso, Jesús. Que hay una necesidad de parte del Estado de ingresar al ámbito incluso de lo privado para restaurar derechos y para igualar. No solo por la vía de la sanción, quizás sobre todo por la vía de la política pública. Claro, esta reforma hace que el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Lucha contra la Discriminación se encuentren, y plantea en efecto o refuerza la idea de que CONAPRED pueda tener una agenda importante en la formación de políticas públicas. Vamos a hacer al final de este último bloque. Me gustaría que nos ayudaras extendiendo la información sobre lo que esta reforma provoca en materia de políticas públicas. ¿Empezamos? ¿No? Sí. Solo voy a recordar una frase. Gilberto Rincón Gallardo decía que se sancionan más los kilos que no son de aquí, lo que los actos discriminatorios. Y Santiago Corcuera hoy dice que la legislación te protege contra una empresa transnacional si tu plancha, la plancha que compraste, no sirve, pero no te protege contra un acto de discriminación que te deja morir en las puertas de un hospital sin atención médica. Evidentemente la sanción es importante, pero yo coincido contigo, lo más importante del cambio legal, que no es solo de esta ley, sino es básicamente de la reforma en derechos humanos, es el peso en las políticas públicas, es el peso en la prevención. El Estado tiene que hacer acciones, tiene que emitir políticas, tiene que tener criterios, tiene que tener lineamientos, porque la posibilidad de solo sancionar los actos de discriminación y no de prevenirlos es imposible. CONAPRED ha sido un gran alguacil en estos 10 años, ha hecho muchas otras cosas, pero se le conoce como a Ricardo Bucio porque aquí está cometiéndose un acto de discriminación. ¿Tú crees que la agenda que sigue debe trascender este reclamo a CONAPRED para asignarle otro reclamo más vinculado al tema de políticas públicas? Y te podría decir que también hay una parte de imaginario. CONAPRED, en términos de recursos y de acciones, invierte 15% de su tiempo y presupuesto en atender las quejas. Invierte todo lo demás
en los temas culturales, en los temas legislativos, en el diálogo con los congresos, con las iglesias, con las universidades, con los gobernadores, con los presidentes municipales. En eso invertimos la gran ¿Tiene mayoría, recursos suficientes para hacer eso? No tiene recursos suficientes. Es un problema serio. Es un problema serio. Decía el diputado Beltrones, si no le asignan presupuesto a CONAPRED, nada de esto habrá tenido sentido. Es un problema serio, pero el problema más serio es que no se asuma que todas las dependencias tienen que invertir recursos en eso. ¿No? Es cierto eso. Eso dice la Constitución hoy día. Tiene que ser un tema todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen que proteger, promover y respetar los derechos humanos, incluida igualdad y no discriminación. Entonces, eso dice la Constitución. Eso dice el párrafo tercero del artículo primero. Dice todas las autoridades. Todas las autoridades. No dice algunas. No dice CONAPRED, no dice esta, no, dice todas las autoridades. El derecho al y no dice el ámbito federal solamente, dice todas las autoridades. Y ese es un rasgo interesante de la nueva versión de la ley, que establece ya con claridad que CONAPRED tiene una función coordinadora, pero claro. CONAPRED no es la que garantiza la no discriminación, lo deben garantizar las instituciones del Estado mexicano y CONAPRED coordinar esa tarea, porque tampoco podría por sí solo una institución tan pequeña y tan maltratada económicamente, la ha tratado muy mal, pero es una obligación de las instituciones del Estado mexicano, de tal manera que estas nuevas políticas que aparecen, las medidas de nivelación, las medidas de inclusión, las acciones afirmativas, les tocan, por lo menos conforme al alcance de la ley, a todas las instituciones federales, a los 3 poderes federales, por cierto. Sí, por cierto, a los 3, ejecutivo y judicial. Pues con la mala noticia de que se nos fue el tiempo. Pues agradezco muchísimo a los 3 por esta discusión. Creo que abre muchas otras y las tendremos aquí. Espero que me sigan acompañando para tenerlas juntos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Señora Angélica La Peña, muchas gracias. Y a usted, gracias por habernos permitido entrar a sus hogares esta noche. Nos vemos la semana próxima, miércoles, aquí en Canal 11, porque así nos llamamos otra vez, Canal 11. Hasta el próximo.